Buenas tardes, hermanas, Dios les bendiga. Bienvenidas a este programa de Tabita Levántate. Gracias por acompañarnos. Y en esta hora tenemos una invitada, a la hermana Michelle, que va a estar también con nosotros compartiendo la palabra. Dios les bendiga, hermanas, bendiciones. Y es una bendición para nosotros el poder estar compartiendo con ustedes en esta hora un poco de la palabra del Señor. Amén. Pues vamos a empezar con una pequeña oración para que el Señor sea bendiciendo su palabra. Amén. Amén. Amado Señor, gracias te damos en esta tarde por la bendición que nos das, Señor, de poder estar juntas nuevamente, Señor, para escudriñar tu palabra, para recibir, Señor Jesucristo, la instrucción que tienes para nosotros en esta hora. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de cada una de mis hermanas que se están conectando, de las que se conectarán y aún de las que posteriormente van a escuchar, Señor Jesús, esta palabra. Que esa semilla, Señor, sea plantada y que dé fruto, Señor, en su tiempo, para que aún, mi Dios, tu nombre sea glorificado. Te damos gracias en esta tarde. Toma el control de nuestras vidas, Señor, y que lo que salga de nuestra boca sea solo palabra de Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Pues hermanas, preparémonos en esta hora para recibir la palabra, y el tema que hoy vamos a compartir se llama Mujeres de Honra, y vamos a ver algunas características que debe tener una mujer de honra, y vamos a leer Proverbios 31, 30 y 31. Amén. Amén. Y dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Amén. Y aquí en el versículo 30 dice: la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y si le cambiamos un poquito la palabra alabada y le ponemos honrada, diría: la mujer que teme a Jehová, esa será honrada. Amén. Y dice: denle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Y sus hechos es su caminar, su comportamiento, sus actitudes, cómo es como cristiana, cómo se mueve en el lugar donde ella vive, donde ella se relaciona. Amén. Amén. Por nuestros hechos nosotros podemos ser mujeres de honra. Amén. Si vivimos conforme al Señor le agrada, si nosotros nos comportamos también como el Señor pide, como hijas de Dios, que caminemos. Amén. Sabemos que al Señor lo que le agrada es la santidad, le agrada la obediencia. Amén. Y yo busqué qué significa la palabra honra. Y en el diccionario Strong encontré esto que dice: y honra indica la preservación de virtudes personales como la rectitud, la integridad, la decencia, la honra a Dios y a los padres. Amén. Eso es la honra. Lo que encierra la palabra, y nos está diciendo algunas virtudes que debe de tener una persona que es una persona de honra. ¿Sí? Que es, como vimos, la rectitud, la integridad, la decencia, el honrar a Dios y a los padres. Amén. Que podemos encerrar esto de honra a Dios es la obediencia, porque a Dios le agrada la obediencia. Amén. Y Él también pide que nosotros también honremos a nuestros padres. Y digo nosotros porque aún yo como madre, y ya también siendo una persona madura, y si tengo a mis padres, también a ellos les debo honra. Y esto es un mandamiento de Dios, honrar a nuestros padres. Amén. Entonces, una mujer de Dios debe tener estas virtudes. Debe ser recta, íntegra, decente, honrar a Dios y honrar a sus padres. Amén. Y yo busqué entre varias mujeres que hay en la Biblia, escogí una que encierra algunas virtudes y algunas características para ser una mujer de honra. Y esta es Rebeca.
Y sabemos que Rebeca es, era sobrina de Abraham, hija de Betuel, la cual fue escogida para ser esposa de Isaac. Fue escogida por Dios. Amén. Y de esa manera ella fue honrada. ¿Por qué? Por la forma de ser de ella. Y ahorita vamos a ver unas características o virtudes que ella tenía. Amén. Y vamos a leer Génesis 24, 16. Y dice: y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Amén. Entonces ahí nos está dando una de las virtudes, que ella tenía, que era hermosa y era virgen. Y estamos diciendo que una de las características es la decencia, ser recatada. Entonces, una de sus virtudes que ella tenía era esa. Era virgen, era hermosa, dice que a la que varón no había conocido. Amén. Y para esto, algo también que se me pasó comentarles, que Abraham tenía un siervo, el cual Abraham envió a su tierra y a su parentela para que escogiera de allí una mujer para su hijo, una esposa. Pero cómo Dios guió a este varón a ese lugar, y aún dice la palabra de Dios que su siervo oró a Dios y le dijo cómo quería que él le diera, cómo lo guiara para escoger a la persona que el Señor había escogido para su siervo, para Isaac. Y esto aquí dice en el 12, 24:12, y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí que yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Abraham envió a este siervo, que era un siervo temeroso de Dios. Entonces él, al salir para obedecer la orden de su señor, oró a Dios. Entonces ahí vemos que aún Dios fue preparando todo el camino, todo el proceso que iba a suceder para buscar esa mujer para Isaac. Amén. Y dice, como les decía yo, las virtudes que esta mujer tenía, entre ellas también que era fuerte, generosa, amable y responsable. Y vamos a leer Génesis 24, 18, 19. Dice: y ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Dice: y cuando acabó de darle de beber, dijo también: para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Entonces vemos que era una mujer trabajadora, era una mujer fuerte y también amable, porque en la forma en que ella se expresó cuando él hizo la petición de dame de beber, ella no se negó ni fue grosera, sino que ella fue amable, fue generosa, porque no solo le dio de beber a él, sino que también le dio a sus camellos. Y aún sabemos que este varón no iba solo, sino que llevaba también otros siervos. Entonces Rebeca lo que hizo no fue solo para darle al criado de Abraham, sino que también para sus camellos, y aún aparte también para la gente que iba con él. Entonces ahí nos está hablando de que Rebeca tenía un corazón generoso, era amable,
era trabajadora, era esforzada. Amén, como dijimos también, responsable. Amén. Y vamos a leer Génesis también 24-23, que ahí también una de las virtudes que ella tenía es que era hospitalaria. Y ahorita vamos a leer Génesis 24-23 al 25. Y dice, y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Dice, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Amén. Entonces vemos también que ella era hospitalaria, porque ella hubiera nada más hecho lo que se le había pedido, de darle de beber a él y a sus camellos y hasta ahí. Pero vemos también lo que había en su corazón y la costumbre que tenía su familia, porque no nomás era de ella, sino que ellos eran hospitalarios y fue lo que hicieron con este varón. Entonces eso era también una virtud que ella tenía, que había aprendido también en su casa. Amén. Todo esto lo hacía una mujer de honra. ¿Y quién la honró? Dios, al ver el corazón que ella tenía y de qué manera también la honró. Vamos a seguir un poquito más adelante. También era una mujer de fe. ¿Por qué? Porque al escuchar el motivo por el cual el criado había sido mandado por su amo, Abraham, ella creyó a la palabra de él. Amén. Y esto también lo podemos ver en Génesis 24:48, que dice, y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Entonces, ahí su siervo de Abraham estaba diciéndoles todo lo que había pasado en el trayecto, lo que él había orado. Entonces, al escuchar Rebeca esto, pues creyó, tuvo fe. Amén. Y ella se dio cuenta que Dios estaba en el asunto. Y no solo ella, sino que también su padre, su familia de Rebeca. Amén. Otra de las cosas es que honraba a sus papás también. Al ser ella trabajadora, él ayudaba en su casa, honraba a sus padres, puesto que también ella no le ocultó lo que estaba sucediendo, sino que ella fue y se los comunicó a sus papás. Amén. También nos habla también de que era madura. Otra de las virtudes que ella tenía es que era madura para tomar decisiones. Amén. Y vamos a leer Génesis 24:51. Y dice, he ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer de hijos de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Y el 58 dice, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Y dice el 61 también, entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Entonces ahí podemos ver también la confianza que los padres de Rebeca tenían al ella ser madura para tomar decisiones importantes en su vida, puesto que le estaban dando un libre albedrío para que ella tomara una decisión si se iba o se quedaba. La dejaron aún sus padres elegir, tomar una decisión importante para su vida. Y entonces vemos que ella también era madura para tomar decisiones, como dije, importantes en su vida, que muchas veces también eso nos hace falta a nosotras, tener esa madurez para tomar decisiones. Muchas veces, aún siendo ya mujeres mayores, no sabemos qué hacer en ciertas situaciones de la vida que se nos presentan. Entonces aún debemos de pedirle al Señor que nos dé esa madurez si no la tenemos. Y te digo, aquí nos habla de virtudes que Rebeca tenía.
y que pues Dios vio en ella para ser una buena candidata para ser mujer de Isaac. Amén. Entonces vemos cómo aún nosotras como hijas de Dios debemos de reunir ciertas virtudes, ciertas características para llegar a ser una mujer de honra. Entonces vimos que una mujer de honra es recta, es íntegra, decente, honra a Dios, honra a sus padres. Y otra de las que también podemos sumarle a esto, las características que vimos ahorita que tenía Rebeca, que también era fuerte, generosa, amable, responsable, hospitalaria, mujer de fe, madura y una mujer que honraba a sus padres y también tenía temor de Dios. Amén. Y cuántas de estas cosas que estamos viendo aquí aún nos hacen falta. Unas ya ahí vamos, pero hay otras que nos faltan, como a veces también el ser amables, no solo con los que están en nuestra casa, sino también con las personas que convivimos aún en la iglesia o en algún lugar donde vayamos. Se nos olvida ser amables. Aún la generosidad también se nos tiene que dar a nosotras. El ser hospitalarias. A veces cuando hay congresos y se necesita el hospedar gente, muchas veces cerramos las puertas de nuestra casa y se nos olvida el practicar la hospitalidad o el tener fe, creer en la palabra de Dios, porque también en ciertas situaciones que se presentan en nuestra vida muchas veces nos hace falta la fe y eso es lo que también necesitamos. Amén. A lo mejor el tener la fuerza que ella tenía para hacer más de lo que se nos pide. Entonces nosotros pues debemos de ver qué más nos hace falta que no practicamos y que necesitamos. ¿Para qué? Para llegar a ser mujeres de honra. Amén. Pues vamos a ver otra mujer de honra y esta nos la va a compartir la hermana Michelle. Amén. Pues ella ya nos compartía una parte de la definición, ¿verdad?, sobre lo que significa honra y entre otras definiciones que nos llamaban la atención es que honra, de acuerdo al diccionario enciclopédico de la Biblia y de teología, ellos mencionan que honra, uno de los significados es peso. Entonces, cuando veíamos esta palabra, ¿verdad?, que honra era igual a peso, llamaba la atención porque decía qué cosa tan importante el saber que si nosotros estamos buscando ser mujeres que sean dignas de honra, pues es aceptar que el Señor ponga en nosotros un peso y que ese peso que el Señor va a poner, a lo mejor no siempre para la sociedad va a ser aceptable, como en esta mujer que les voy a compartir. Yo les voy a hablar acerca de María, la madre de Jesús. Nosotros podemos ver la historia de cómo fue el proceso que ella llevó, ¿verdad?, de esta importante tarea que el Señor le puso, de este importante peso que el Señor le dio. En Lucas 1:26 en adelante nos relata cómo fue que el Señor le anuncia a María que sería honrada con llevar en el vientre al Señor Jesús. Amén. Ya nosotros conocemos la historia y sabemos cuál fue, ¿verdad?, todo el proceso que ella fue elegida como una mujer que era virgen para este propósito. Esto de entrada ya significaba un peso enorme, pues no solo era el que ella gestaría en su vientre al Señor Jesús, sino que también cuando el Señor Jesús ya naciera, tenían un peso importante ellos como padres, ¿verdad?, de educarlo, de guiarlo y de hacerlo con sabiduría. Entonces, ahora, como ya leímos, ¿verdad?, María tenía cualidades que sobresalían
¿Por qué lo puedo decir? Porque de otra manera no hubiera sido elegida por el Señor para que ella llevara en su vientre al Señor Jesús. Entonces, ella como mujer digna de honra y elegida, pues tenía unas características sobresalientes, a lo mejor a las de las demás jóvenes de su tiempo. De esas características nosotros rescataba, ¿verdad? El que era una mujer recta, una mujer íntegra, una mujer decente. En pocas palabras, una mujer de gran peso social. Amén. Sin embargo, el peso que Dios le otorgó se tornó en su momento un motivo de críticas y de burlas, de murmuraciones hacia su moral. ¿Por qué? Porque cómo era posible que una mujer que apenas se había desposado ahora ya estuviera embarazada. Amén. Entonces, ¿cómo es posible que una mujer con una moral fuerte, digamos, ahora venía a hacer que ese peso que el Señor le estaba otorgando, le estaba dando, en ese caso, el que ahora se tornara todo al contrario, ¿verdad? Tal vez todo lo que ella se había esforzado en entretejer en cuanto a su imagen, pues parecía que ahora no valía la pena, porque el haber aceptado de ser ese vaso de honra, ahora parecía ser el motivo de un fruto de deshonra. ¿Por qué? Porque a los ojos de los demás ella había cometido pecado. Incluso su mismo desposado llegó a dudar de ella. Pues imagínense qué peso tan grande el que ella tomó. Ajá. El que esa honra, ese peso, tuvo que ir acompañado de una prueba, porque también fue una prueba para ella misma. Amén. Dejaron a la mejor de verla como una joven recta, íntegra y decente. Ahora para los demás a lo mejor era todo lo contrario, y a lo mejor hasta pudieron haber dicho que era falso lo que en un principio ella denotaba. Amén. Puede ser que ella pensaba en que el fruto que estaba sembrando se tornó malo. Espero poderles estar transmitiendo la idea, hermanos, acerca del cómo es que el peso que el Señor le otorgó en ese momento parecía que en vez de venirle a beneficiar, le vino a traer un problema. Amén. Un contraste grande con respecto al texto que leíamos, ¿verdad? El texto base de Proverbios 31, 30 y 31. Socialmente ella cometió un pecado, pero ella prefirió temerle al Señor y obedecerlo, y que a su vez ese fruto que ella estaba sembrando se cosechara más adelante. ¿De qué manera? A tal grado de que hasta la fecha María fue una mujer honrada y que fue nombrada entre unas de las mujeres que incluso dice, bendita eres entre todas las mujeres, una mujer digna de honra. Entonces, tal vez en estos momentos, hermana, tú estés pasando por una situación difícil, en donde te encuentras en un momento donde tienes que decidir entre honrar al Señor o quedar bien ante los hombres. Pero debes ver que así como María, su acto al principio le dio un peso social negativo, porque la vieron, la vituperaron, le dijeron, no sé, ¿verdad? Hasta a lo mejor ofenderla. Pero el fruto que cosechó fue la honra. Y esa le valió el ser una mujer que dejó historia. Entonces también lo importante es que nosotros tomemos ese peso. ¿Para qué? Para también dejar una historia en nuestra familia, ¿verdad? Que se tenga algo bueno que decir de usted y de mí. Por eso debemos esforzarnos en ser mujeres de honra,
para que donde quiera que nosotros nos paremos, nuestra palabra tenga peso, nuestra presencia, nuestros hechos, así sea lo más mínimo que hagamos, tengan un peso y un respaldo de parte de Dios. Y que eso también nos abra las puertas para compartir el Evangelio, hermanos. Imagínense qué bonito es que cuando nosotros nos paramos en un lugar, la gente guarde un respeto. ¿Por qué? Porque usted llegue, porque su presencia tenga un peso tal que diga, no, hay que guardar respeto porque está esta persona. O sea, a lo mejor el que usted llega a una reunión y están hablando en doble sentido o están a lo mejor bebiendo y que cuando usted llega dicen, hay que guardar reverencia. ¿Por qué? Porque saben quién va con usted, porque saben que usted es una mujer respetable, que lo que usted dice tiene peso, su palabra. ¿Por qué? Porque es congruente lo que dice con lo que hace. Amén. Entonces, no es de solamente enlistar, ¿verdad?, cualidades, es de ver que cada una de esas cualidades nos van a traer un peso, ¿verdad? Nos van a traer con ello una responsabilidad, porque para poder hablar y pregonar, a lo mejor todos podemos decir, ¿verdad?, todos podemos presumir incluso, pero lo que sí es cierto es que nuestros hechos van a hablar y van a hacer que sea visible o no lo que nosotros estamos pues diciendo, ¿verdad?, lo que nosotros queremos dar a entender. Y por eso, hermano, hermana que nos estás escuchando, pídele al Señor que seas una mujer que vaya camino a ser una mujer de honra. Amén. A que seas una mujer que tenga peso en su casa, afuera de su casa, donde quiera que estemos, incluso en la misma congregación, porque a veces perdemos, ¿verdad?, nos desenfocamos un poquito y pensamos que porque estamos en la iglesia hay cosas que se nos van a pasar por alto, pero no es así, hermano. Ahí es en donde más nosotros tenemos que reflejar hacia dónde estamos yendo. ¿Por qué? Porque se nos olvida a lo mejor que llega gente y irán llegando nuevos hermanos, gente nueva que solo está observando. Y que tus hechos deben de hacer que tú seas una mujer, como decía el texto, que seas alabada por tus hechos, por tus frutos. Amén. Y con base a esto, hermana, quisiera también compartirles 3 citas bíblicas más, en donde encontramos otras cualidades, ¿verdad?, que son importantes para también seguir este camino de llegar a ser una mujer de honra. Amén. Una mujer así como Rebeca, así como María, que siendo jóvenes fueron mujeres decididas y que no importó la sociedad, para ellas lo que les importó fue darle la honra al Señor, obedecer. Amén. Entonces vamos a leer, si nos hace por favor la lectura, hermana, Proverbios 21:21, por favor. Dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Amén. Entonces aquí resaltan 2 características o 2 cualidades importantes, hermano. La primera es la justicia y la segunda el amor. Dice que si nosotros la seguimos, entonces tengamos así bien clarito que vamos a alcanzar la honra. Pero la justicia es una cualidad que a lo mejor pudiera parecer difícil, ¿verdad?, porque a lo mejor para lo que para mí es justo, para la hermana no lo va a hacer. Pero por ello es importante que nosotros leamos, escudriñemos para saber lo que es justo para el Señor, no para nuestra opinión. Amén. Y el amor perfecto
sí existe y es Cristo. Amén. Y el ejemplo mayor que nos dejó Él es el dar, ¿verdad? Dar la vida. Dice ahí que de qué sirve que nosotros hagamos obras y cosas, pero si no tenemos amor, todo eso viene a ser algo vano, ¿verdad? Algo que no tiene valor. O sea que hay que practicar la justicia y el amor, y eso nos va a asegurar que vamos camino a ser mujeres de honra. Amén. Vamos a darle lectura también a Proverbios 22:4. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Imagínense, hermano. Hay tres cosas que nos dice este texto, ¿ah? Riquezas, honra y vida. Pero ¿cómo se van a alcanzar estas cosas? Teniendo humildad y teniendo temor al Señor. Cualidades también que a lo mejor podemos decir, híjole, qué difícil es ser humilde. ¿Por qué? Porque la humildad va acompañada con sujeción. Amén. Y el ser humilde es el saber que delante del Señor no es mayor el que grite más, ni el que se defienda más. Amén. Sino que es el que se queda callado y el que sirve. Amén. Entonces tenemos que pedirle al Señor también que nos ayude a saber ser humildes, a practicar la humildad y el temor al Señor. El temor a Dios no quiere decir el que yo le tenga miedo, sino que tenga un sumo respeto y saber que donde quiera que yo me pare, Él me está viendo. Que donde quiera que yo vaya, lo que sea que yo hable, lo que yo piense, lo que yo maquine, Él ya lo sabe. Y que de nada sirve que yo me esconda del hombre o haga una apariencia ante los hombres si el Señor mismo ya lo conoce. Entonces, la honra, hermanos, es aceptar un peso muy grande. ¿Por qué? Porque estás aceptando que a lo mejor tu apariencia sea destruida para que el fruto que más adelante se vea sea el de ser una mujer digna de honra. Amén. Y por último vamos a leer Romanos 12:10, por favor. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, refiriéndoos los unos a los otros. Amén. Y en este pasaje nos resaltan el amor al prójimo. Les vamos a recapitular. Otras características de una mujer de honra: practica la justicia, el amor, la humildad, temor al Señor y el amor al prójimo. ¿Son cosas difíciles? Sí lo son. Y el amor al prójimo más. ¿Por qué? Porque la palabra dice que no hacemos nada de más amando al que nos ama. Que más bien es amar a nuestros enemigos. Es tenderle la mano al que a lo mejor en su momento te la negó a ti. Y cosa muy difícil, ¿por qué? Porque si algo el ser humano tiende es a no olvidar lo malo que nos hacen. Porque lo bueno fácilmente lo olvidamos. Y es una tarea muy difícil. Pero si tú estás aceptando ese peso, hermana, el Señor te va a dar la victoria. Te va a ayudar a amar y a vencer ese obstáculo que te está impidiendo seguir caminando hacia esa meta que es ser una mujer de honra. Entonces, así como veíamos, ¿verdad?, los ejemplos en María, los ejemplos en Rebeca, mujeres dignas de honra que al final su camino se vio marcado en Rebeca, pues en haber encontrado, ¿verdad?, a ese amado que el Señor le tenía, que ella no lo escogió, el Señor se lo dio. Y en María, pues que su valentía de haber aceptado ese peso, pues le valió para ser una mujer de honra que pasó a la historia y que tuvo el privilegio de llevar en su vientre al Señor Jesús y de ver, ¿verdad?, de cerca
cómo él crecía en ese ministerio, por el motivo en el que él estuvo en esta tierra. Entonces, seamos sabias, hermana, y veamos, a lo mejor algunas están en un caso como Rebeca, en el que ellas, sus mismas cualidades las hacen resaltar y las hacen ser mujeres que van directo a la honra y que socialmente a lo mejor van a ser criticadas, pero que tienen en sí la firmeza de tomar una decisión. Y a lo mejor hay quien como María, que siendo y teniendo el privilegio más grande, pareciera que al aceptar ese peso le van a destruir moralmente, socialmente, a lo mejor la familia, pero que al final va a haber la victoria. ¿Por qué? Porque el fruto que va a dar va a ser un fruto que va a disfrutar. Amén. No sé si quiera comentar algo más, hermana, con respecto a María. Pues que tenemos ese ejemplo para que nosotros seamos mujeres valientes, que no nos importe si nos malmiran, si nos van a criticar por seguir al Señor, por obedecerle, que a nosotros lo que nos debe de importar es honrar a nuestro Padre Celestial, honrarlo, obedecerle, ¿sí? Aun cuando nos señalen, pero nosotros seguir adelante, que nada nos desanime y llegar a ser esas mujeres valientes. María fue una mujer valiente, porque al momento que el ángel habló con ella y le dijo que pues ella iba a ser ese vaso para que nuestro Señor Jesucristo naciera, viniera a esta tierra, pues ella también sabía lo que iba a pasar, porque pues en ese tiempo la mujer, dice, la mujer que era sorprendida o en adulterio o sea, que sabían que había fornicado, estando comprometida, estando desposada, pues era lapidada, ¿no? Entonces, digo, ella no tuvo temor. Ella dijo, pues, si el Señor ha decidido esto para mí, yo lo acepto. Venga lo que venga. Y ella siguió adelante. Y como nos explicaba la hermana, aún José la quiso dejar pues al enterarse de que ella estaba embarazada. Y más que nada también porque sabía lo que iba a pasar en el pueblo al saber la gente pues que María estaba embarazada. Entonces José pues la quiso dejar secretamente. Y aún, pues yo no sé, me imagino lo que José le ha de haber dicho a María, pero eso no le importó a ella. Amén, ella siguió adelante y tal honra recibió que sus hechos siguen escritos, hasta el día de hoy se sigue hablando de ella. Lo que hablábamos también de Rebeca, un ejemplo para nosotros que quedó plasmado en la palabra. Amén, entonces nosotros pues debemos de seguir adelante y de buscar pues tener estas virtudes delante de Dios, que lleguemos a ser mujeres de honra, como vimos debemos de tener esas virtudes y se deben de notar, como leímos aquí en Proverbios: alábenla en las puertas sus hechos. Entonces, que nuestro comportamiento, nuestro hablar, nuestras actitudes hablen bien de nosotros, donde nosotros nos paremos, porque dice en las puertas, no en la puerta de su casa. Donde ella vaya, donde ella se pare, sepan que tú eres una mujer que tiene virtudes. Amén, que tienes temor de Dios, que eres una persona recta, una persona confiable. Amén, entonces nosotros debemos de buscar esto. Y como decíamos, si hay cosas que a lo mejor ya estamos practicando, pero ¿qué más nos falta? Nosotros estamos como hijas de Dios en un proceso. Entonces dejemos que el Señor siga obrando en nuestra vida, siga limpiándonos. ¿Para qué? Para que seamos nosotros el día de mañana esas mujeres de honra. Y entonces el Señor pueda decir, así como dijo con nuestro Señor Jesús,
Este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Que el Señor también así diga de nosotros. Esta es mi hija Michelle, en el cual me complazco. Esta es mi hija Ruth, en el cual me complazco. Amén. Así es. Y pues así, hermana, con esta palabra, la pregunta ahora es, ¿quieres aceptar, hermana, el ser una mujer de honra? ¿Quieres aceptar el peso que el Señor quiere otorgarte, quiere darte? Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, ¿verdad?, que sea el peso que Él vaya a poner en nosotros, que sea dándonos la sabiduría para poder llevarlo y hacerlo de la mejor manera. Así como María, así como Rebeca, que el Señor les dio esa honra, les otorgó ese peso como mujeres que se denotaban, que eran rectas, que eran firmes, y que así sea para nosotros en estos tiempos, hermano. Se necesitan mujeres valientes, mujeres de honra para avergonzar, amén, lo que se ha levantado en este mundo, que ahora lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, y necesitamos ser un ejército de mujeres de honra y que hagan la diferencia, que hagamos diferencia entre una y otra. Así es. Entonces vamos a orar, hermana, y acuérdate que la oración no nada más es como pues soltar palabras al aire, ¿verdad? Es saber que lo que vamos a orar, lo que vamos a pedir y lo que vamos a declarar va a tener una trascendencia. Amén. Entonces vamos a orar. Amén. Señor, en esta hora, Padre bendito, mi Dios, te damos gracias, Señor, primeramente por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sigues hablando a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre celestial, porque tú quieres que lleguemos a ser esas mujeres de honra, no honradas por el hombre, Señor, sino por ti, Padre. Que nuestros hechos hablen donde quiera que vayamos, donde quiera que nos paremos, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, Señor, nuestro hablar, Señor, hable por sí solo, Señor, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor, tú seas cambiando, tú seas transformando nuestra mente, nuestro corazón, Señor Padre celestial, y tú seas, Señor Padre, mi Dios, limpiando todo aquello que no te agrada en nosotros, Señor Padre celestial. Ayúdanos, Señor Padre bendito, mi Dios, a ser esas mujeres, Señor, que tengan actitudes, Señor Padre, positivas, Señor Padre, delante de los hombres, Señor, delante de ti, Padre, bendito Dios, y Señor, que tengamos, Señor, también esas virtudes, esas características de mujeres de honra, Padre bendito, en el nombre de Cristo, y seamos testimonio a otras mujeres, Señor Padre celestial. Bendito Dios, tú seas obrando, Señor Padre, mi Dios, que seamos, Señor Padre celestial, mi Dios, primeramente, Señor, teniendo, Señor, aún ese amor, Señor Padre, mi Dios, en nuestra casa, Señor Padre, mi Dios, para poder también reflejar ese amor a los de afuera, Señor Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, tú seas haciendo tu obra, Padre. Ponemos todo en tus manos, Señor. Te entregamos aún nuestro corazón, Señor Padre. Límpialo, Señor, mi Dios. Santifícalo, purifícalo, Señor. Quita toda maldad que hay en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Y bendito Dios, Señor, a ti te damos la honra, Padre. A ti te damos la gloria, Señor Jesucristo. Y bendito Dios, una vez más te damos gracias, Señor. Te pedimos por aquellas mujeres que están pasando por situaciones difíciles, Señor Padre. Bendito Dios, tú seas obrando en ellas, en sus hogares, en sus familias, Padre. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor Padre Santo. Sana las almas heridas, lastimadas, Señor Padre. Bendito Dios, sana los hogares, Señor, los matrimonios, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, bendito Dios. Y Padre Santo, a ti, Señor, sea toda la honra, a ti sea toda la gloria, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues, hermanas, te damos gracias por acompañarnos en esta transmisión de Tabita Levántate, y te pedimos que tú seas compartiendo la palabra. Amén. Y de esta manera, pues tú también estás haciendo la obra del Señor, compartiendo la palabra a aquellas mujeres que lo necesitan, que tienen alguna necesidad. Amén. Y pues nos vemos la próxima semana, y que tengas una bonita tarde, una descansada noche, y que Dios bendiga tu semana. Amén. Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanas.